Entonces, estamos viendo la parte que corresponde al edema pulmonar. Y hemos dicho que hay una clasificación del edema pulmonar, el edema pulmonar cardiogénico o hemodinámico y el edema pulmonar no cardiogénico. El cardiogénico o hemodinámico se da debido a un aumento en la presión hidrostática. Fundamentalmente insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia ventricular izquierda, que hace ¿qué cosa? Que en sentido retrógrado se vaya, hemos dicho, acumulando la sangre a nivel de los vasos pulmonares, y esta congestión de sangre a este nivel pues obviamente ocasiona un incremento en la presión hidrostática que hace que salga el líquido primero hacia el intersticio y después incluso después pasar hacia los alveolos, ¿no? Entonces estos alveolos que tienen que estar como espacios vacíos para el intercambio gaseoso se llenan de líquido, entonces tiene lo que es la manifestación hipoxia o la hipoxemia. El edema pulmonar no cardiogénico, en este caso hay una alteración en la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Y cuando se altera esta permeabilidad en esta membrana, pues de igual manera pasa líquido hacia los alveolos. Pero en este caso no es una causa cardíaca la causa del edema pulmonar, pues no cardiogénico, sino que es un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Proceso agudo a nivel pulmonar que altera justamente esa membrana alveolo-capilar. ¿Cuáles son los mecanismos en el cardiogénico? Ahí está. La falla está a nivel del ventrículo izquierdo, que hace que la sangre se regrese hacia atrás, aumenta la presión a nivel de las venas y capilares pulmonares. O sea, al congestionarse, como digo, al haber una congestión de la sangre a nivel de los vasos pulmonares, se incrementa la presión hidrostática, haciendo que salga el líquido hacia el intersticio y después pues, este líquido pasa hacia los alveolos, ¿no? Pues, netamente, característicamente, edema pulmonar cardiogénico por falla en el ventrículo izquierdo. Entonces, justamente cada vez creo que ya hemos visto, pero vamos a pasar. Entonces, acá, como decir, el gatillo, el inicio o la causa de este edema pulmonar cardiogénico es una falla a nivel del ventrículo izquierdo, que hace que la sangre, pues, en sentido retrógrado o hacia atrás vaya congestionando los vasos pulmonares, el líquido sale primero al intersticio y después va a ir a colapsar a los alveolos, ¿no? Y como una consecuencia importante, la disminución de la oxigenación, o sea, en hipoxia, hipoxemia, el paciente pues, va a manifestar dispnea. El edema no cardiogénico, hemos dicho, hay una alteración a nivel de esa membrana alveolo-capilar, especialmente en este síndrome de dificultad respiratoria, proceso agudo, generalizado, como el pulmón, y esto hace que pase pues, este líquido hacia el intersticio, pues hacia los alveolos, pues, su colapso. Además de eso, es un líquido que tiene, como dice acá, proteínas. Vamos a ver los cortes histológicos del edema, y ese espacio vacío que debía estar con el alveolo está lleno de, bueno, se ve de un color eosinófilo, rosado, porque está líquido, ese líquido es con proteínas. Dicho que las proteínas con el de allí se tienen de un color rosado, ¿no? Como ven acá, el problema no está en el corazón, sino es un problema más directamente a nivel pulmonar, un síndrome de dificultad respiratoria agudo que va comprometiendo, pero ya en la etapa final hay otro edema donde se produce el colapso alveolar, disminuyendo el intercambio gaseoso en este paciente. Bueno, ya hemos definido que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, es una
Morfología macroscópica. Como todo órgano, nuestro edema hay un incremento de líquidos a nivel. Entonces, en este caso el pulmón estará pues, más pesado, con la mayor cantidad de líquido, aumentado el volumen por ahí, y también húmedo por esa característica, ¿no? Esto es importante ver, como ya les decía, si han visto alguna vez un pulmón de animalito, cuando presionan ustedes ese pulmón normal sin edema, cuando presionan se sienten crépitos, ¿no? Pues es por la compresión de los alveolos que permite la transpiración, pero ya con edema se exhuma un líquido espumoso de ahí, incluso con sangre, que hay congestión también, ¿no? Es un caso, ¿no? Es líquido espumoso porque aparece porque se mezcla el aire alveolar con líquido de edema y puede venirse de sangre, extravasación de eritrocitos, porque también pueden salir salen hasta los alveolos por la congestión, hasta los alveolos glóbulos rojos. Como los chicos son fagocitados por los macrófagos, se llaman ¿qué? Células justamente de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí también han mostrado un pulmón característicamente normal. Este es un pulmón congestionado, por eso tiene ese color rojo oscuro, característico de la congestión. Y vemos que es como a nivel de los espacios, pues está exhumando ese líquido espumoso, ¿no? Por esa mezcla que dice el líquido de edema con el aire. Entonces es importante cuando uno hace la presión del pulmón este signo que orienta a lo que es un edema pulmonar. Microscopía a nivel de los alveolos, material de eosinófilos rosados, por la cantidad de proteínas que presenta. Hay a nivel de los tabiques alveolares, a nivel del intersticio que va separando los alveolos, hay vasos sanguíneos y estos están congestionados, significa que están llenos de sangre, ¿no? Pues a nivel de sangre, sitios de todo lo que hemos mencionado. En los casos crónicos de edema, puede haber extravasación de eritrocitos hacia los alveolos, los macrófagos fagocitan ese yeso, ¿no? Y entonces aparecen cargados de muciderina, el pigmento, o sea, al fagocitar a los glóbulos rojos, o sea, los glóbulos rojos al destruir, al morir, al llegar por la extravasación, liberan eso. El macrófago fagocita estos glóbulos rojos, que a su vez también que se observan, cargadas de lo que es la hemosiderina y le dan característico color a los macrófagos en este caso, y se denominan como células de insuficiencia cardíaca. Esta es una imagen, entonces, como ven ustedes acá, de tejido pulmonar de características normales. Entonces son los espacios alveolares, vean, virtualmente vacíos, de ahí intercambio gaseoso. Se debería ver así, son bronquiolos terminales, con muchos bronquiolos, un edema pulmonar, todo esto van a ver que cambia y se ve un color rosa, como una isomería por la presencia de líquido con proteínas. Entonces, vean que estos son los espacios alveolares, y estos espacios alveolares están llenos de este color rosado, o sea, es líquido con proteína. Ahí mismo están estos que son justamente los macrófagos cargados del pigmento de hemosiderina, que es como células de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que ha pasado? Vean acá, son los intersticios, estos del tejido conectivo, que va separando, se va dividiendo los alveolos. Y obviamente a este intersticio tenemos vasos sanguíneos, por donde llega los servicios, la sangre oxigenada. Vean acá, pero estos vasos sanguíneos están llenos de eritrocitos, llenos de sangre. Estos glóbulos rojos son los que pueden pasar primero al intersticio y después, donde obviamente mueren. Y vean el pigmento de hemosiderina que el macrófago fagocita, y ahí están los macrófagos cargados de
qué. El problema está en el chico izquierdo y esto hace en el sentido retrógrado que la sangre se vaya acumulando en los vasos pulmonares, causando congestión. La congestión es todavía acúmulo de sangre, pero en el interior de los vasos. Aquí diferencia de la hemorragia, que sea salida de sangre hacia el intestino. Entonces, son vasos congestionados, toda la imagen de los ojos. Y esto es más característico en el otro edema pulmonar no cardiogénico, donde tenemos síndrome de dificultad respiratoria agudo, un proceso inflamatorio agudo que compromete al pulmón, y entonces hemos dicho que ahí existe una alteración en la membrana alveolar. Y la presencia de estas imágenes hialinas porque son de color rosado intenso en el contorno del alveolo, indican precisamente que ha habido una alteración, un daño a nivel de la membrana alveolar. ¿Se ve? Además, ¿qué cosa? Es un proceso agudo a nivel del pulmón, y entonces vemos elementos inflamatorios, polimonocleares, por todo el polis. Entonces, proceso agudo, ¿no? Igual sale el líquido hacia el alveolo, está de color rosado, que estamos observando. Estas membranas hialinas son características de ese edema pulmonar no cardiogénico. No ve tanto vaso congestivo, si ustedes ven, no se observa mucha excitación, como en este caso, a mucha congestión vascular. Es cardiogénico. Y acá no, cuando se encuentra eso, extraordinario, no cardiogénico. Correlación clínica, disnea, porque el líquido, pues, a nivel del alveolo provoca la oxigenación, hay una hipoxemia, octomea, todo, ¿no? Toda la característica clínica, pero esto es importante, ¿no? Todo esto va desencadenando esta situación que el líquido del alveolo evita, impide o dificulta el cambio gaseoso del paciente a través de productos secos, disminución de la concesión de oxígeno. Otros libros indican que para todas las características ocasionadas dadas por el edema pulmonar van a favorecer infección, ¿no? Es un terreno, digamos, fértil para la proliferación de gérmenes, que es una infección. Entonces, hay que considerar esta infección. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Ya para ir concluyendo la parte de edema pulmonar, el cardiogénico, el problema primario, aumento de la presión hidrostática debido a una falla en el ventrículo izquierdo. El pulmón está congestivo, ¿de qué? Los vasos sanguíneos, alrededor del pulmón, están llenos de sangre, que precisamente eso es lo que eleva o produce un incremento de la presión hidrostática para que salga el líquido que va. El no cardiogénico, el problema primario, es un aumento de la permeabilidad alveolo-capilar, origen daño inflamatorio tóxico, ¿no? A nivel de esta barrera, o sea, generalmente es relacionado al síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es característico del no cardiogénico. Acá no habla de congestión pulmonar, más habla por eso mucho ojo, daño a nivel de la membrana alveolar. Y ahora eso quería poner. Estaba pensando en eso y compré que no es de borrar. Ahora sí, hablando esto hemos visto todavía, ¿no? Hablando del otro trastorno circulatorio, del otro cambio hemodinámico que se produce, hemos hablado de lo que es el edema
hablar de la hiperemia y congestión vascular. Entramos a hemorragia. Mañana empezaba a hacer eso. Justo mañana. Luego semana entraré a trombosis. La característica. Tienen algo en común, pero también tienen diferencias marcadas en relación a hablar de estas definiciones y conceptos de hiperemia y congestión vascular. ¿Qué es lo común? En ambos casos hay un aumento del volumen de sangre dentro de un tejido o un órgano. Pero dentro de los vasos, ¿no? En el interior de los vasos. Hay que aclarar eso. Todavía acá, si bien estamos hablando de este trastorno dinámico, estamos todavía que hay un aumento del volumen de la sangre en el interior de los vasos, probablemente produce, pues, y esos vasos también dentro del tejido. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es en el mecanismo del aumento del volumen de sangre a este nivel. En la hiperemia llega más sangre a esos vasos. Llega más sangre. Mientras que en la congestión, el problema es que esa sangre no puede ser. Entonces se va a probar. Entonces, cuando hablamos de congestión, esto netamente va a estar relacionado acá, si es que no. ¿Dónde se debe? ¿A través de qué vaso se produce el retorno venoso? Perdón. Entonces, aquí el problema ya está dicho, ¿no? El problema está aquí a nivel de las venas. El retorno de la sangre. Obstrucción del sistema venoso va a dar una congestión vascular. Esa es la diferencia. Es donde en la hiperemia entra más sangre y en la congestión la sangre no puede salir adecuadamente. La hiperemia es un proceso activo asociado a una dilatación arteriolar, y eso es lo que hace que aumente el flujo de sangre. Y entonces, si estamos hablando de arteriolas, estamos hablando de sangre oxigenada. Hablando de arteriolas, estamos hablando de sangre oxigenada. Entonces, por eso es que en el caso de la hiperemia, tocan ustedes esa zona. Tenemos sangre oxigenada en una zona caliente. Esa zona de la hiperemia tiene un color rojo intenso, que se llama hiperemia, justamente donde hay esa vasodilatación arteriolar, da esa coloración. Hemos hablado de la tetrada de Celso, una zona aguda que es. ¿Cuáles son los signos de la tetrada de Celso? Calor, tumor. Vasodilatación arteriolar, calor, zona caliente, sangre oxigenada, rubor, un rojo intenso en esa zona, justamente por ese tipo de sangre, porque hemos dicho en la etapa inicial de la inflamación hay una vasodilatación arteriolar con aumento de flujo. Una de las causas justamente de hiperemia es la inflamación. Mientras que la congestión es un proceso pasivo donde hay una dificultad, hay una obstrucción para el drenaje de esa sangre a nivel venoso. Y entonces, en las venas, ¿qué tipo de sangre tenemos? Sangre desoxigenada. Y donde tenemos sangre desoxigenada, ustedes tocan esa zona, es fría. Además, no tiene color rojo sino tiene color rojo oscuro, rojo azulado, porque es sangre desoxigenada. ¿Ya? ¿Cuál es la definición entonces de la hiperemia? La hiperemia es el aumento del volumen de sangre en un tejido debido a incremento del flujo a nivel de las arteriolas. Es un fenómeno activo y hemos dicho que depende de la dilatación arteriolar, donde pues, esa dilatación arteriolar precisamente aumenta el flujo sanguíneo hacia los tejidos y ese tejido se torna de color rojo y es una zona caliente.
características macroscópicas en la hiperemia, hemos dicho que el tejido es profundidante, es más caliente, con vasos de sangre oxigenada. Este es el sudario importante. Generalmente eso es reversible en la hiperemia si desaparece el estímulo. Vamos a ver que la congestión, si esto evoluciona, pues va a tener sus consecuencias en el caso de la congestión. Puede producir hipoxia en el tejido, puede producir edema, puede producir muerte celular, o sea, necrosis, fibrosis. Entonces, la congestión es un proceso que va más allá, tiene unas complicaciones mayores, ¿no? En cambio, el hiperemia no. Entonces, vean esa zona hiperémica, un color rojo, son un rojo brillante, ¿no? Característico, que lo vamos a diferenciar de la congestión. Entonces, cuando tenemos hiperemia, en este caso, generalmente, ¿cuándo es lo que más tenemos estas características? Ejercicio muscular, ¿no? Cuando llega a hacer ejercicio muscular, y más aún, si no están todavía habituados a ese ejercicio muscular, pues hay zonas del cuerpo, generalmente la piel de la cara, ¿no? Se torna hiperémica, ¿no? Los pelos chaposos se vuelven, ¿no? Por el calor también, lo mismo, es un estímulo para la vasodilatación arteriolar. La inflamación, hemos hablado de la inflamación también por vasodilatación arteriolar, calor, rubor. Y eso, ¿no? Cuando les gusta una persona, a veces hay un uso facial, ¿no? Un estímulo por vasodilatación y ves a esa persona y te pones rojo, te pones tomate, como dicen. ¿Les ha pasado? Sí, ¿no? Y creo que todos. A mí varias veces soy muy tímido. Bueno, pero pasa. Ahora vamos a otra vereda que es la congestión. El concepto de congestión, ya para ver los ejemplos, lo haremos en la próxima clase. Es el aumento también del volumen de sangre en vaso del tejido, pero en este caso con dificultad en el retorno, obstrucción fundamental. Proceso pasivo, cuando la sangre se acumula, no porque entre más, sino porque no puede salir adecuadamente de la zona. Puede ser una congestión localizada, obstrucción de la vena, un tumor, otra cosa que puede ser obstrucción, o sistémica. Hemos hablado de por ejemplo, hablando de la sistémica y esta insuficiencia cardíaca, pues el lado derecho del lado izquierdo, si es el lado izquierdo, la patología se manifiesta a nivel pulmonar. Si es el derecho, la patología se va a manifestar en las zonas, pero a nivel del hígado, a nivel de los órganos y las extremidades por la congestión. Puede ser localizada, puede ser sistémica. Esto es lo que pasa en el proceso de congestión vascular. Se va a producir una obstrucción o falla a nivel del gland venoso. Esto hace que se produzca en las venas. Vea esa congestión. ¿Verdad? Esto es dentro de congestión, no se las venas. Esa congestión produce un aumento en la presión hidrostática, que hemos visto. ¿Qué pasa? Por la insuficiencia cardíaca o insuficiencia del ventrículo izquierdo del pulmonar. Hay congestión de los vasos, aumento de la presión hidrostática, esto hace que se genere edema, o sea, salida de líquido hacia el intersticio, además hipoxia. No hay oxigenación adecuada en esa zona porque es sangre venosa. Sí. ¿No? Y bueno, si esto se mantiene, daño tisular, o sea, necrosis. Ustedes saben que la necrosis es, relacionada con necrosis, es reemplazada por
tejido conectivo, se produce una fibrosis. Y esa fibrosis podría ser no funcional, si se compromete una parte del pulmón, esa parte del pulmón no tendrá pues, esa función normal que tiene, pues esa fibrosis, es el pulmón, el hígado. Macroscópicamente, en la congestión del tejido puede verse rojo oscuro, violáceo o azulado, precisamente porque no tiene sangre desoxigenada. Cianosis, manifestación clínica por esas características. Y entonces, vean la diferencia en lo que es una hiperemia y lo que es una congestión. Una extremidad inferior no funciona, como vemos, entonces una zona de la sangre se va acumulando ahí, ese color rojo, violáceo, rojo, oscuro. Toman ustedes la zona fría, porque no hay sangre desoxigenada y obviamente, si ellos continúan bien, incluso acá ya está, si vemos acá, si no se debe ya, edema, y ahí ya va a empezar una necrosis. ¿Cuáles son los ejemplos característicos cuando hablamos de congestión? Puede ser a nivel pulmonar o a nivel hepático y también congestión localizada. La congestión pulmonar, ya hemos visto, se debe a una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Luego tenemos la congestión hepática, o sea, el hígado y otros órganos. Pero es congestión hepática sistémica cuando hay insuficiencia cardíaca del lado derecho. O sea, la obstrucción puede ser por la sangre, está al lado derecho oxigenarse, se va acumulando y va congestionando la zona. O obstrucción de las venas por tumores o procesos obstructivos, trombosis acá. Trombos de las venas, es un tipo de congestión localizada. Generalmente, por ejemplo, a nivel de las extremidades inferiores, los trombos pueden obstruir el cordón venoso o también la compresión de las venas por tumores o masas. Secuencia, ya hemos visto todo esto. Solo que acá se procede a hipoxia, hay lesión celular, ¿cierto? Daño, muerte celular. Además hay hemorragia microscópica, porque además de producirse incremento en la presión peristática por la congestión, hay daño a la pared y sale eritrocitos hacia el intersticio, liberan el pigmento de mucilerina, captado por los macrófagos, fagocitado, pero a la larga, este proceso de congestión venosa puede terminar en una fibrosis. Ahí están las diferencias entre hiperemia y congestión. Fácil. Tipo de proceso, la hiperemia es proceso activo, congestión fácil. Paso principal indicado, la hiperemia de la arteriola, de la congestión venas. Mecanismo. Aumento de la entrada de sangre, y la congestión y disminución de la salida de sangre. Tipo de sangre predominante, oxigenada en hiperemia, disminución de congestión, color del tejido rojo brillante, hiperemia, rojo musculoso, ejemplo clásico, inflamación, ejercicio. Y la congestión, disminución cardíaca, derecha o izquierda, trombosis. Consecuencia principal, pero consecuencias, esto es reversible. En el caso de congestión puede ser edema, hipoxia, daño celular, fibrosis. Acá quedarán para